en el Evangelio de Juan, capítulo 1. En el programa que armó Tomás para todo el mes, hoy hay una referencia a que el Señor Jesús es señalado como el Hijo amado de Dios, en quien Dios tiene complacencia, y se refiere al pasaje que está en Mateo capítulo 3, de los versículos del 13 al 17, el momento en el cual el Señor Jesús es bautizado por Juan. Y allí hay distintas cosas interesantes que se pueden señalar y que nos llaman a la reflexión, que nos llaman a ver en nuestra propia vida qué consejos, qué palabra, qué desafío, qué nos dice la palabra del Señor. Y alguna de las características de ese pasaje es que los estudiosos señalan que para los judíos que un judío se bautizara era toda una sorpresa. Los judíos no se bautizaban, los prosélitos se bautizaban. Y de alguna manera había una actitud que muchas veces se refleja en nuestra práctica, en nuestro pensamiento cotidiano, de que no era necesario porque no tenían pecado. Y a veces nosotros vivimos pensando, convencidos de que nuestra vida, como somos evangélicos, como hemos conocido al Señor, como le hemos entregado en un momento nuestra vida al Señor y que reconocimos nuestra necesidad de Dios, no pecamos más. Pero el pecado sigue estando en nosotros, del cual debemos arrepentirnos para poder seguir viviendo ese proceso de santificación del cual la palabra de Dios nos habla. En la clase de escuela dominical esta mañana Alejandra estaba hablando de la integridad y cómo desintegra al ser humano el pecado. Pero en la relación con el Señor, en el vivir cotidiano con Dios, el Señor, si nosotros estamos dispuestos, comienza a trabajar y a integrar y va produciéndose un cambio que se refleja, por ejemplo, en nuestra ética o en lo que es nuestro testimonio en el lugar donde estamos. Un tema fundamental para desarrollar la misión de la Iglesia. Quizás hoy hay que empezar a pensar no tanto en programas estructurados, armados, sino en recuperar el concepto del cual nos habló del Señor Jesús, de que nosotros somos sal y luz. Y que a donde estamos, a donde usted está, Dios tiene un plan y Dios tiene un propósito. Si creemos en lo que la palabra de Dios nos dice. Y allí tenemos que comenzar a trabajar en un proceso en el cual la imagen del Señor se vaya formando en nosotros. Proceso que cada día tenemos que decidir seguir adelante y seguir perseverando en ese camino que el Señor nos da, nos marca, que sin duda es un camino precioso, es un camino lleno de pruebas, pero es un camino lleno de bendiciones y un caminar en donde muchas veces y más frecuentemente de lo que a veces nosotros somos capaces de identificar, la gloria de Dios se refleja actuando en favor nuestro. Pero yo quiero esta mañana invitarlos a pensar y ir a Juan capítulo 1, versículos del 14 al 17. Este Mesías
este enviado de Dios que causaba alegría, aprobación en el Padre, viene a proveernos a través de su ministerio y de su obra y de su sacrificio y de su resurrección algunos conceptos, algunas ideas, algunas herramientas que están a disposición nuestro para que esa formación de la imagen de Dios en mi vida, en su vida, en nuestra vida, pueda ser una realidad. También, dos cosas que vamos a mencionar ahora enseguida son parte de las herramientas que el Señor o la posibilidad que el Señor nos da para comenzar nuestra vida cristiana. Ese momento en el cual reconocemos nuestra realidad, entendemos la verdad, pero aceptamos la invitación maravillosa, misericordiosa, llena de gracia que el Señor nos ofrece y que el Espíritu Santo en la obra que Él ha dicho que hace en cada uno de nosotros nos lleva a entender. Y ahí sí, tenemos que tomar la decisión. Porque muchas veces entendemos, pero muchas veces y generalmente tomamos la decisión de rechazar lo que Dios nos propone. Nuestro Dios, y con la venida de su Hijo Jesucristo, es un Dios lleno de gracia y de verdad, que se manifiesta y que crea las condiciones para que nosotros, primero, podamos comenzar una nueva vida y segundo, podamos permitir que Dios vaya formando su imagen en nuestra vida. En la medida en que tomemos conciencia de las implicaciones que esto tiene, muchas áreas de nuestra vida pueden cambiar. Y a veces es peligroso hablar de áreas de nuestra vida, porque separamos, generamos espacios divididos, esto sí, esto no. La vida y la obra del Señor tiene que trastocar toda nuestra vida. Dice la palabra del Señor: y aquel Verbo que fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios no le vio jamás nadie. El unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y hay muchas palabras interesantes, ¿no? ¿A qué se referirá? Gracia sobre gracia. Quizás algún domingo podemos pensar en esto, que llama a una actitud expectante de cosas preciosas que el Señor tiene preparados para nosotros. Pero la palabra de Dios en la cual queremos enfocarnos en esta mañana, yo quisiera que tengamos en cuenta lo que es el marco de relación que el Señor nos propone, dentro del cual podemos movernos y recuperar la relación con Dios. Ha sido, creo que, acertado hacer énfasis en uno de los nombres del Señor cuando nació, Emmanuel, Dios con nosotros, que habla claramente de la intención de Dios
de relacionarse, de recuperar, de reconciliarse con nosotros y de hacer lo necesario, pero no siempre nosotros estamos dispuestos. Y Él ofrece para esa relación un marco que lo expresa aquí, de la gracia y la verdad. La gracia es el favor inmerecido de Dios hacia la gente. Nosotros no merecemos nada de lo que Dios nos ofrece. La gracia es el amor y la aceptación incondicional. La gracia es la forma de Dios de decirnos que acepta, que está dispuesto a tener una relación con nosotros, aún desde la situación en la cual estamos. Con David, antes de empezar el culto, hablábamos de algunas realidades, de lo que nos toca ver en el día a día. A veces dentro de nuestras familias, con vidas y cosas que no estamos de acuerdo a la palabra de Dios. Pero el Señor, que en su gran misericordia busca y ama a todos y trata de rescatar a todos, como lo hizo con nosotros desde el lugar en donde estamos. Establece un marco en donde la gracia es lo que nos permite ser quienes somos y acercarnos a Dios. Y Dios está dispuesto a jugarse, a plantear seguridad, a expresar lo que significa su aceptación de una relación. Pero allí entra el otro componente, la verdad. Porque Dios no falta a su verdad. Dios no falta a su promesa. Dios no falta a lo que Él es. Y la verdad es algo que a veces choca y nos duele. La verdad expresa la realidad de nuestra vida. Aquellas cosas que están bien, pero también aquellas en las cuales estamos en falta. Aquellas en las cuales no alcanzamos la medida. Aquellas en las cuales nos sentimos en falta delante del Señor. El marco de la gracia y la verdad, aquello que el Señor Jesucristo vino a poner a nuestro alcance, ese marco en el cual nos permite relacionarnos, restablecer nuestra relación con Dios, reconciliarnos con Dios, que trae en primera instancia para quienes hemos aceptado un paso de la muerte a la vida. Pero luego, en lo que es el caminar, el día a día, el vivir la vida cristiana, es el ámbito adecuado para nuestra sanidad y nuestra salud espiritual. Muchas veces nosotros nos manejamos solo con la verdad sin la gracia. Adán y Eva tenían una relación en donde la gracia y la verdad estaban juntas, porque ellos estaban desnudos y el Señor venía y estaba con ellos y dice que estaban allí en el huerto, ¿no es cierto? Pero cuando el pecado entró, estas dos cosas que el Señor, estas dos formas de establecer la relación, el pecado rompe la relación de una con la otra y la verdad los lleva a hacer sentir culpa, vergüenza, miedo de Dios. Cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios y pensamos solamente en la ley,
pensamos en aquello que el Señor nos dio para ayudarnos a entender nuestra necesidad de Dios. Pablo habla a los romanos y a los gálatas de los efectos que la ley sola produce en nosotros. Romanos 4:15 habla de que acarrea castigo. Gálatas 3:23 habla de que cuando solos nos enfocamos en la ley, en la verdad que vemos y generalmente que vemos en los otros, somos presos, somos esclavos. Manejarnos por la justificación, por la ley, es caer de la gracia, dice el apóstol Pablo en Gálatas 5:4. Y Santiago nos advierte que si nosotros intentamos ese camino, el cual muchas veces intentamos, nos dice, toda la ley menos una, quebrantamos toda la ley. Santiago 2:10. La ley sin gracia destruye, silencia, trae enojo, incrementa el pecado, nos hace esclavos, nos separa de aquel que vino a traer la gracia y la verdad. Por el otro extremo, si nosotros pensamos solamente en la gracia sin la verdad, es quizás uno de los hechos o una de las decisiones que puede llevarnos a una vida mediocre en todo sentido, donde todo está bien, donde ninguna cosa es más valiosa que otra, donde si nos portamos bien, si mantenemos una ética, está bien, es loable, pero no es imprescindible. Gálatas 5:13 nos advierte, ustedes han llamado a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. La gracia ofrece el ámbito de seguridad para que la verdad sea un elemento de crecimiento. Por el contrario, el camino que nos marca el Señor Jesús es el de la gracia y la verdad. Algo que Él manifestó en su ministerio infinidad de veces. Y yo les invito a pensar en Juan capítulo 8, los versículos del 3 al 11. Allí tenemos el caso en donde le traen delante del Señor a la mujer adúltera. Los que la traen estaban diciendo la verdad. Había una trampa en esa exposición delante del Señor. Pero el Señor en su sabiduría y en su amor, manejando estas dos cosas, estos dos ofrecimientos, estas dos herramientas que Él vino a traer. En primer lugar, los igualó a todos y les dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Señalando algo que generalmente hacemos y tenemos que ser sinceros. Vemos la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. En segundo lugar, cuando todos los que se manejaban solo con la verdad se fueron y queda esta mujer que sin duda debe haber sentido carga, vergüenza, culpa. Seguramente preguntándose por qué estaba ella sola ahí, no el hombre con el cual estaba. Un montón de cosas que a veces pasan por nuestra mente y por nuestro corazón en momentos así cuando nos presentamos delante del Señor o cuando estamos delante de Él.
Y el Señor Jesús manifiesta estas dos cosas. ¿Ninguno te condenó? No, Señor. Yo tampoco. Pero vete y no peques más. Date cuenta que el camino por el cual estás caminando no es el que se espera, no es el que te hace bien, no es el que te hace sentir bien, sino que hay otro camino. La gracia y la verdad juntas que nos ayudan a crecer, a vivir, a poder ser conscientes de nuestra realidad. Entender que la gracia y la verdad son determinantes para nuestra relación con Dios es fundamental. Porque cuando el Señor nos habla, a veces con algunas cosas que nos duelen, cuando el Señor a veces nos dice cosas que nos duelen, que uno dice, Señor, lo hace en el marco del amor y de ese ámbito que quiere ayudarnos a que su imagen pueda ser formada en nosotros. Entender la gracia y la verdad son fundamentales para el desarrollo de nuestras relaciones, en la familia. ¿Cuántas veces nos equivocamos y usamos solo la verdad? ¿Y cuántas veces nos equivocamos y usamos solo la gracia? El Señor nos enseña y nos da ejemplo que la verdad en el marco de la gracia nos ayuda a relacionarnos mejor. En la relación con los de afuera, por llamarlos de alguna manera, con los que no son de Cristo. Debemos recordar que el Señor nos manda a no juzgar, sí ser conscientes de la realidad. Y cuando sea oportuno y cuando el Espíritu nos guíe, a poder decir esa gracia en la verdad. Permitir que las personas que necesitan del Señor y que como nosotros sabemos necesitan cambiar radicalmente sus vidas y su forma de vivir, puedan encontrar en nosotros la expresión que el Señor Jesús tendría. Vete y no peques más. Cambia tu vida. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a cada uno de nosotros a vivir en este marco que Dios nos propone de manera práctica con la venida de su Hijo Jesucristo. Que con nosotros mismos actuemos con gracia y verdad. ¿Cuántas veces no nos perdonamos, no nos sabemos perdonar? En nuestro ámbito familiar, qué distintas serían quizás muchas de nuestras familias si nos manejáramos sobre estas dos cosas que el Señor vino a traer. En la iglesia, en la relación de la iglesia con el mundo, en la tarea que cada uno tenemos. Oramos. Señor, estamos aquí juntos, delante de tu presencia. Tu presencia tierna, misericordiosa. Tu presencia llena de luz que nos permite ver la realidad de nuestra vida, pero Señor, al entender de que tú quieres tener una relación con nosotros, quieres
hacernos sentir tranquilos y seguros para hablar la verdad que nos va a llevar a la libertad de muchas de las cargas y de las cadenas que hay en nuestra vida. Señor, que no solo conozcamos esto que tu Hijo vino a hacer, que vino a ofrecernos, sino que cada día tomemos decisión de aceptar las herramientas que tú nos das para que tu imagen se vaya reflejando en nosotros. Te lo pedimos por favor, en el nombre de Jesús.